ir a un tema académico para hurgar en la herida de Daniel, iba a un tema más teórico que quería compartir con vosotros porque, de hecho, fue un hilo que te leí en Twitter, Daniel, de la liquidez, que me hizo pensar mucho, la verdad. Porque tú argumentabas de que vivimos, bueno, ha cambiado mucho el paradigma monetario económico desde, o sea, antes de 2008 al que tenemos actualmente, ¿no? Post gran crisis financiera. Es un entorno más o menos nuevo y por lo tanto hay que, la teoría que teníamos antes de esa crisis y ese sistema ya no es tan válido, ¿no? Las QE o estos programas de política no convencional nacieron como algo excepcional, ya sabemos que se ha convertido en algo estructural y según tu tesis, Daniel, algo necesario, ¿no? Hablabas una cosa que me hizo pensar mucho, que el QT es un buen propósito, pero que no tiene recorrido, ¿no? El quantitative tightening, el drenaje de liquidez, porque hace colapsar el sistema financiero. Entonces, dándole vueltas a esa idea, entiendo que tu argumento es que estamos condenados de forma más o menos crónica a QEs, ¿no? A política expansiva no convencional. Entonces, en ese contexto, dando por hecho o por válida esa tesis, la gran pregunta es cuáles son las consecuencias de todo esto, porque parece que hemos encontrado el santo grial, ¿no? Tenemos un sistema que no crea inflación de precios, porque los QE ya hemos dicho que no acaban llegando a la economía real, crean inflación de activos, es decir, a priori, bueno, pues efecto riqueza positivo, puede tener ciertas consecuencias negativas, pero no demasiadas, alguna brecha social, etcétera, etcétera, pero nada muy, muy grave, y además lubrica el sistema, es decir, bueno, entonces este nuevo entorno de QEs, mi gran pregunta es, ¿qué consecuencias tiene? ¿O efectivamente se ha encontrado el santo grial? Yo no lo creo, pero te hago la pregunta. Y en caso de que sí tenga consecuencias negativas, ¿cuáles serían, cómo acabarán y cómo solucionarlas? Sí, buenísimo ese tema. Entonces, yo no diría que a lo que estamos adictos es a QE, a lo que estamos adictos es a la liquidez, ¿no? Entonces, QE es una de las maneras que se aporta liquidez incremental. Pero, ¿qué sucede? La tesis se fundamenta en que tenemos una cantidad obscena de deuda, ¿no? Obscena de deuda. Por cada $1 de deuda para proyectos nuevos, hay $7 de deuda vieja que se tiene que refinanciar. Entonces, el ratio es 1:7. Es masiva la cantidad de deuda que hay existente. Entonces, los mercados son mercados de refinanciamiento, no de financiamiento de nuevos proyectos. Entonces, dicho eso, lo que se necesita es liquidez para hacer el rol en el momento del vencimiento y no tener que pagar la deuda, sino que rolearla, ¿no? Entonces, por eso yo digo que primero la liquidez es más importante que los tipos, porque si eres un empresario y necesitas renovar deuda para seguir operando, el tipo toma un segundo lugar en la línea de prioridad. Entonces, dicho eso, la liquidez lubrica, como bien dijiste, todos estos procesos de renovación de deuda. Cuando se aplica QT, el QT drena liquidez del sistema, drena la capacidad de refinanciamiento en el sistema. Entonces, el sistema no está hecho para drenar liquidez, está hecho para incrementar la liquidez. La Reserva Federal ha incurrido en 2 periodos de QT en la historia, 2, y va 0 de 2. Tuvo que no solo revertir curso, sino que incrementó su balance exponencialmente después de revertir curso del QT. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la liquidez simplemente no puede parar la música, ¿no? Entonces, sí soy creyente de que se necesita refinanciar y refinanciar puede ser con compradores existentes. ¿Habrá un comprador marginal de la deuda de Estados Unidos? Me cuesta ver un comprador marginal del sector privado que pueda absorber esa cantidad. Y de ahí la tesis de que el QE va a tener que tomar ese rol y vamos a tener que monetizar deuda vía liquidez creada por el Banco Central. Entonces, ¿qué efectos tiene negativos? Pues los rendimientos de los activos financieros van a subir, sí, claro, pero con una inflación monetaria de la mano, ¿no? Entonces, en términos reales es lo que vamos a tener que empezar a medir el rendimiento de los activos. También vamos a ver un efecto negativo en inflación de la economía real, porque cuando el Banco Central monetice deuda fiscal, esos fondos van a llegar a la economía real a ser gastados por la gente, ¿no? Y eso va a llevar a mayores inflaciones y mayores volatilidades de inflaciones. Entonces vamos a tener que vivir con eso también. Y vamos a tener que vivir con un balance de los bancos centrales incremental, simplemente incremental.
Entonces, creo que por ahí va y hay que escoger activos que vivan bien con inflación monetaria. ¿Cuáles rinden bien en estos escenarios? Es lo que hay que preguntarse. Sí, fíjate. No, di, José, di. No, que estoy de acuerdo. Entendiendo eso, hay que saber tener contexto para saber protegerse, ¿no? Estar invertido, como comentas, sí que es así. Y a mí me hace pensar, la verdad, es que mucho, ¿eh? Y lo que no acabo de ver son las consecuencias negativas que puede tener este ad infinitum de aumento de base monetaria, porque estabas comentando, Daniel, y ahora Diego, quiero tu opinión también, de que crea inflación de activos, no crea inflación de precios, pero estabas diciendo que como segunda derivada sí que acaba creando inflación de precios y pues habrá que medir siempre, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Los rendimientos, las realidades en términos reales, ¿no? Pero bueno, eso por descontado. Pero hay que ver las segundas derivadas de todo esto, es lo que preguntaba, ¿no? Quizá una inflación brutal de precios, no lo sé. Yo ahí lo dejo, porque parece que es el santo grial, ¿verdad? Lo que hemos encontrado y me cuesta mucho creerlo, la verdad. Después, si quiere comentar Alejandro algo primero. No, dale. ¿No? Sí, fíjate, José, que esto Daniel lo ha explicado muchas veces. Los QEs por sí solos, los bancos centrales no crean dinero en la economía real, con lo cual no hay transmisión de liquidez a la economía real, pero si hacen expansión fiscal, entonces sí que cambia la ecuación, el tema de la ecuación de la liquidez. Y esto es importante. Fíjate ahora que ha salido la noticia que Biden perdona a 800.000 estudiantes los préstamos estudiantiles. Esto es un chute de liquidez. Espera, que Daniel se ha caído. Es un chute de liquidez. Esto directamente lo que acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos es más expansión fiscal. Y como dice Daniel, el sistema necesita liquidez a mansalva. Pero el problema, claro, del sistema es que a medida que tú lo endeudas más, necesitas cada vez más liquidez solo para intentar mantenerlo estable, no para que el sistema crezca o tengamos una explosión de productividad, sino para que el sistema sobreviva. Y eso es lo que está pasando. Y ya lo estamos viendo ahora con lo que ha hecho Biden, perdonándole a 800.000 personas los préstamos estudiantiles. Esto es otro chute, otra expansión fiscal más. Y como dice Daniel, es que el sistema necesita eso. Es que las características del sistema es necesidad de liquidez a mansalva. Aparte, el sistema está diseñado para que tenga inflación constantemente, porque si tenemos un fenómeno, digamos, de deflación no de corto plazo, sino más establecida, el sistema quiebra. Y eso es lo que estamos viendo y es el por qué los gobiernos van a tener que gastar y gastar y gastar y cada vez más. Es algo que el propio Russell Napier lo explicó perfectamente. Y esto la consecuencia que va a traer es mayor inflación de precios y mayor inflación para poder sostener la deuda. Esto es lo que Minsky llamaba el deudor Ponzi, aquel que no puede pagar ni el principal ni los intereses, pues necesita que el precio de sus activos no paren de subir. ¿Y cuál es el mayor activo de un gobierno, de los gobiernos? La inflación. Y esto es como dice Daniel, estamos condenados a tener, aunque la gente dice que no vamos a tener otra vez QE ni tipos cercanos a cero, ya lo veremos, yo no lo descartaría. Y esa es la situación en la que estamos. Y como dice Daniel, el sistema es adicto a liquidez y sin liquidez no puede funcionar. Y esto es lo que estamos viendo, ya lo estamos viendo, lo que ha anunciado ahora el gobierno de Estados Unidos. Sí, totalmente. Al final esto, las trampas o en estas situaciones en la historia, cuando tienes un sistema tan endeudado, solo hay dos soluciones. O explota y hay deflación, o solo puedes salir de él generando inflación para que el peso de la deuda pues, pueda ser digerido. Yo creo que aquí es donde va a estar todo el quick de la cuestión, porque tenemos, por un lado, puede provocar esta subida de tipos tan bestial, lo que hemos comentado, esa explosión del sistema más adelante, el año que viene, o los shocks o esas ayudas, ¿no? que comentabais de perdonar, generar ayudas fiscales por parte de los gobiernos pueden sostenerlo. ¿Eso es sostenible como está montado ahora el sistema o se necesita transformarlo, utilizar divisas digitales para que se pueda directamente monetizar deuda? Claro, eso es. Eso es.
Esa Mi es la pregunta es, oye, como vemos los gráficos del balance de la FED o el balance del BCE, ¿no? Crecer prácticamente de forma exponencial y lo pintan como si fuese apocalíptico. Mi pregunta ¿es realmente malo eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? No parece tan malo como lo hacen ver. De hecho, parece que no tiene demasiadas consecuencias, ¿no? Porque aquí os salimos de... siempre también en estas situaciones que no había ocurrido nunca en la historia, que esta también es nueva, es tener una pirámide poblacional invertida completamente. Y o eso cambia, se desinvierte la pirámide de alguna manera, pues que solo pueden ser cosas malas, porque no vienen más niños por detrás, o se aumenta la productividad de una manera bestial. Entonces, no sé, es cierto que tenemos ingredientes para pensar en una revolución de productividad en la próxima década. Lo de la demografía no tiene solución. Entonces, yo lo que creo que no es sostenible es esos balances expandiéndose ad infinitum, forever y demás, sin que no haya algún cambio ahí, en la demografía o en la productividad. O, como bien decíamos, porque al final el sistema como está montado ahora no monetiza deuda, puede las divisas digitales directamente provocar eso. Y no solo eso, sino está bien, incrementar la productividad es una solución, como bien también dijo Fernando en los comentarios, pero también si te pones a pensar, la productividad va a ser incrementada por inteligencia artificial, por supuesto, no, yo creo que estamos de acuerdo todos en eso, pero también el desempleo, ¿verdad? Entonces, es difícil balancear esos dos factores. Y la otra, la que siempre me preguntan es, bueno, Daniel, habla de liquidez incremental. Bueno, ¿y si simplemente se baja la deuda? Sí, claro, esa, ¿verdad? Y si la luna fuera de queso también creo que serviría. Yo creo, hay 4 maneras, para los que están escuchando, 4 maneras para reducir deuda. Nuevos impuestos para repagarle y destruir dinero. Políticamente malo. Austeridad para tener más superávits gubernamentales y pagar deuda. Políticamente malo. Default, impago sobre la deuda. Eso reduce la deuda, claro, pero destruye el activo del sector privado que lo tiene en sus manos. Políticamente malo. Y la cuarta es imprimir dinero. QEs, políticas fiscales expansivas. Eso, como bien dijiste, es un match ball que se salva, ¿no? Buenísima esa analogía. Y eso es políticamente bueno. ¿Por qué es políticamente bueno? Porque la gente no entiende las consecuencias que tiene eso. Entonces, los políticos siempre van a ir por opción número 4. Y veremos, y yo lo que creo que vamos a ver es una divergencia entre las condiciones de vida de las personas, que van a ir cada vez a peor y a peor, con respecto al gobierno y a los mercados financieros, que seguramente se aprovechen de esta situación de expansión de la deuda, etcétera, etcétera, porque no hay mucha más solución. Y no sé si estaréis de acuerdo, ya respondemos a esta pregunta, ya voy intercalando preguntas, que otra de las soluciones es la renta mínima, que van a intentar imponerla por la fuerza, como sea. No, y es que no es que van a intentar ponerla, es que el mercado se lo va a demandar vía elecciones de gobernadores que planteen la opción. ¿Por qué? Porque la tecnología va a drenar trabajos, ¿no? Entonces, esas personas hay que ayudarlas de alguna manera. Entonces, yo no veo una situación, no la logro conceptualizar en mi cabeza de cómo se reduce la deuda en el futuro. Más bien, solo veo una dirección, y es así. Sí. Sí, es que es exponencial. Una vez que aumenta la deuda, llega un punto, y sobre todo cuando supera cierto porcentaje del PIB, ya no hay manera de revertirla. Llegamos, esto lo decía, creo que a Lynn Alden, que se lo vi comentar, cuando la deuda llega a un porcentaje del PIB, ya no hay marcha atrás, tiene que seguir creciendo constantemente. Si no, el sistema quiebra, porque no deja de ser un sistema que es un esquema Ponzi, y entonces el sistema quiebra. Sí, a eso iba, que hasta qué punto, ¿no? ¿Cuándo quiebra? Bueno, lo veremos. Y luego, lo de la renta mínima, nosotros en vida, yo tengo 36 años, creo que lo vamos a ver, ¿eh? Creo que lo vamos a ver, de hecho lo tenemos ya en varios programas electorales, y en cuanto salga uno, el populacho es lo que quiere, por desgracia lo veremos, y
Y bueno, yo soy muy contrario, evidentemente, a eso, ¿no? ¿Quién sostiene el resto de ese subsidio, ¿no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Quien tenga miedo de la inteligencia artificial, oye, como ha dicho Daniel, va a quitar puestos de trabajo, aumentar la productividad sí, pero a costa de una fuerte reestructuración laboral, que empiece a comprar empresas que sea propietario de empresas de inteligencia artificial, y así salvará un poco la situación. Tenemos la opción de empezar a ser accionistas y propietarios de esas acciones, que si nos quitan el trabajo, pues por lo menos seremos parte de la misma, ¿no? Momento, ahora mismo, ¿no? Y de cara a lo que comentabas, Diego, creo que en las próximas décadas la brecha social va a estar en lo que tú dices, en las personas que sean capaces de capitalizar su ahorro y las que no. Aquel que se quede en liquidez, en pasivos bancarios o incluso en pasivos estatales, en bonos, con la presión financiera, van a haber mermado muchísimo su calidad de vida, y los que sean capaces de invertir, saber moverse y batir a los benchmark, capitalizando y con interés compuesto, van a ser los realmente pudientes y las clases altas. Por lo tanto, esa brecha va a estar, insisto, en la educación financiera. Quien sepa protegerse de este entorno monetario y quien no, ¿no? Y creo que vamos a ir por ahí. Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que también veremos esa renta mínima, pero creo que va a ser implementada a través de las CBDCs. Y no sé si será de alguna manera... Yo creo que al final nosotros mismos las vamos a pedir, las vamos a ver necesarias. Somos nosotros las que las vamos a demandar. Y creo que solo en un ambiente bastante malo seríamos capaces de aceptar eso, ¿no? Al final, me acuerdo con la pandemia, la gente, o mucha gente, estaba a favor de, oye, quedarte encerrado en casa, no ir a ver a tu familia. O sea, aceptamos muchas cosas, tener un pasaporte digital de vacunación y demás. Aceptamos muchas cosas por miedo, por necesidad, que no hubiésemos aceptado de otra manera. Y creo que todo esto de la renta mínima puede venir también por ese lado. Estoy de acuerdo también con José en que una manera de protegerse va a ser siendo dueños de lo que va a tener mucho impacto en el futuro, como puede ser revolución tecnológica. Sin embargo, creo que el momento va a llegar dentro de un tiempo, cuando pasemos por este bache que estamos comentando, 2024-2025, igual que lo fue la clave de la revolución de Internet fue con los Google y demás, que comprarlos en el 2002, cuando nacieron de verdad ahí, después de esa limpieza. Yo creo que es necesario ver esa limpieza para apostar realmente por ese futuro. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.